Israel estaba dividido. El pueblo, una vez unido bajo David y Salomón, ahora vivía entre dos reinos, dos realidades y dos destinos. En el norte, donde reinaba Acab, el trono era de oro, pero el corazón del rey estaba podrido. Su matrimonio con Jezabel había traído algo más que alianzas políticas. Había traído los dioses de Tiro, los altares de Baal y un ejército de falsos profetas dispuestos a decir todo lo que él quisiera oír. Era una época peligrosa para los hombres que decían la verdad. Los profetas de Dios no eran bienvenidos en la corte, y cualquiera que se atreviera a desafiar al rey pagaba un alto precio. Pero siempre hay quienes no se callan. Micaías era uno de ellos. Su nombre significaba «¿Quién es como Yahvé?», una provocación silenciosa en medio de un reino en el que el Dios verdadero se cambiaba por estatuas sin vida. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con ayuda financiera haciendo clic en el botón «Muchas gracias». También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde vino ni cómo recibió su vocación. No era un profeta popular como Elías, ni un hombre de grandes gestos o milagros, pero su voz era como un martillo sobre piedra. Cuando hablaba, se sentía el peso de la verdad. El rey Acab lo evitaba. Prefería escuchar a los profetas que le aseguraban victorias, bendiciones y promesas de un futuro glorioso. Pero la verdad tiene una curiosa manera de encontrar los oídos de aquellos que tratan de ignorarla. La guerra estaba cerca. El rey de Judá, Josafat, había venido a visitar a Ahab para discutir una campaña contra Ramot de Galaad. Los profetas de la corte fueron convocados uno tras otro y todos dijeron lo mismo. «Vete, rey, Dios está contigo, la victoria es segura». La sala estaba llena de voces excitadas, promesas exageradas y predicciones que parecían ordenadas. Pero Josafat sintió un escalofrío. Algo andaba mal. Miró a Acab y le preguntó, «¿No hay otros profetas del Señor a quienes podamos consultar?» El rostro del rey se cerró. Un nombre cruzó su mente, trayéndole un malestar familiar. Suspiró, molesto. «Hay uno, Micaías, hijo de Inla, pero lo odio. Nunca profetiza nada bueno sobre mí. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación». Josafat enarcó las cejas. La respuesta de Ahab lo perturbó. El rey de Israel estaba rodeado de aduladores, y eso nunca era buena señal. Se enderezó en su trono y dijo con tono firme, «No hables así, oh rey, mandemos a buscarlo». Ahab puso los ojos en blanco, dejó escapar un pesado suspiro e hizo un gesto de impaciencia. Micaías no le caía bien, eso estaba claro. Pero no quería arriesgarse a enfadar a su aliado de Judá. Así que llamaron a un mensajero para que fuera a buscar al profeta. El hombre salió a toda prisa por las calles de Samaria, cruzando callejones estrechos y esquivando el movimiento. Encontró a Micaías lejos del lujo del palacio, en un lugar sencillo y discreto, como su vida. No vestía como los profetas de la corte, ni vivía a la sombra del rey. El mensajero sabía que esta llamada era una advertencia de problemas. Se acercó con cautela y habló en voz baja, como quien intenta aconsejar a un necio antes de que arriesgue su propia cabeza. «Todos los profetas dicen lo mismo, Micaías. Todos le han prometido la victoria al rey. Sé razonable. Di algo bueno, como ellos». El profeta levantó lentamente los ojos y sonrió. No era una sonrisa de acuerdo, sino la de alguien que ya había oído antes este tipo de consejos. Su respuesta llegó sin vacilar, tan sencilla como la luz de la mañana. «Vive el Señor, que diré lo que Dios me diga». El mensajero suspiró.
Esto no iba a acabar bien. Micaías nunca supo bailar al son de la música. Nunca supo moldear sus palabras para complacer a los poderosos. Se limitaba a decir la verdad, y la verdad no siempre era bien recibida. El camino de vuelta al palacio fue silencioso. El profeta caminaba con la tranquilidad de quien no debe nada a nadie, pero el mensajero sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Sabía lo que se avecinaba. Cuando llegaron, la sala estaba abarrotada. Los profetas de la corte seguían hablando animadamente, representando visiones de triunfo. Uno de ellos, Sedequías, hijo de Kenaana, agitó un par de cuernos de hierro y gritó: «Así dice el Señor, con estos cuernos golpearás a los sirios hasta destruirlos por completo». El rey Acab sonrió satisfecho, pero entonces Micaías entró en la sala. En ese momento, el ambiente cambió. Micaías entró en la sala y sintió el peso de los ojos sobre él. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, lleno de expectación y desconfianza. El profeta caminó sin prisa, recorriendo la sala con la mirada como quien ya conoce el juego. Los falsos profetas seguían murmurando palabras de victoria, arrullando al rey con una dulce mentira. Acab estaba recostado en su trono, satisfecho, casi aburrido. Cuando vio a Micaías, su expresión cambió. Había algo en aquel hombre que le molestaba profundamente. Nunca se había andado por las ramas. Nunca le había ofrecido al rey la ilusión que le gustaba oír. Y ahora estaba allí de pie, a punto de hacer exactamente lo que siempre hacía: decir la verdad, le gustara o no. El rey se cruzó de brazos y forzó una sonrisa. «Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debemos rendirnos?» El profeta ladeó ligeramente la cabeza y respondió con un tono inesperado, casi burlón: «Vayan y triunfen. El Señor os dará la victoria». Por un momento, la sala quedó en silencio. El rey entrecerró los ojos. Algo iba mal. Sonaba como los otros profetas, pero no con el mismo entusiasmo. Sonaba falso. Ahab frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. «Juré que solo diría la verdad en nombre del Señor. Di la verdad, Micaías». La sonrisa del profeta desapareció y se puso serio. Cuando volvió a hablar, su voz cortó el aire como una hoja afilada. «Vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: estas no tienen amo, que vuelvan a sus casas en paz». El silencio fue inmediato. No hacía falta ser muy sabio para darse cuenta de lo que esto significaba. Acab no volvería vivo de aquella batalla. El rey palideció por un momento, pero pronto se recuperó. Enderezó los hombros, resopló, miró a Josafat y dijo, con una mezcla de sarcasmo e irritación: «No te lo había dicho, nunca profetiza nada bueno sobre mí». La sala murmuró de acuerdo, pero Micaías no había terminado. Su mirada permaneció fija, penetrante, como si pudiera ver algo que los demás no veían. El silencio que se apoderó de la sala fue asombroso. El silencio que invadió la sala era tan denso como el humo. Nadie se atrevió a interrumpir. El profeta permanecía inmóvil, con la mirada fija en Ahab, como si viera mucho más allá de aquella sala llena de halagos y engaños. El rey trató de disimular su fastidio con una media sonrisa, pero su mano apretó con fuerza el brazo del trono. Micaías respiró hondo, y su voz resonó con firmeza. «Escuchad pues la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, y a todo el ejército del cielo de pie a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galaad?» Las palabras cayeron pesadas en la atmósfera. Algunos se miraron con inquietud. Micaías continuó: «Un espíritu se presentó y dijo: te engañaré». Y el Señor preguntó: «¿Cómo?». Respondió: «Iré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos sus profetas». Un murmullo se apoderó de la sala. Sedequías, el líder de los profetas de la corte, enrojeció. El orgullo que había inflado su pecho hasta ese momento comenzó a desmoronarse.
Micaías levantó el rostro y sin vacilar concluyó: Ahora, he aquí que el Señor ha permitido que un espíritu mentiroso entre en la boca de todos estos profetas vuestros. Pero el Señor ha decretado tu perdición, oh rey. La tensión era casi insoportable. Sedequías no pudo contenerse. Avanzó contra Micaías y con un gesto rápido le dio una bofetada en la cara. El sonido seco resonó en la sala. ¿De dónde ha salido el Espíritu del Señor para hablarte?, se burló, tratando de recuperar su dignidad. Micaías no apartó la mirada. Se pasó lentamente los dedos por la cara, como si registrara la agresión, y replicó con calma: Ya verás ese día, cuando vayas de habitación en habitación para esconderte. La sala volvió a quedar en silencio. Acab miró a Micaías con furia, con las manos apretadas sobre el trono. Su paciencia había llegado a su fin. «Arresten a este hombre», ordenó con la voz llena de rabia. «Denle pan y agua de aflicción hasta que yo regrese en paz». Pero Micaías solo levantó la vista una última vez y sin ningún temor declaró: «Si vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí». Luego se volvió hacia todos los presentes y gritó: «Escuchad bien, pueblo». El rey apartó la mirada como si quisiera ignorar aquellas palabras, pero algo en su interior lo sabía. La verdad ya había sido dicha. El rey no quería oír más. Dio la orden, y los guardias se llevaron a rastras a Micaías, pero sus palabras flotaban pesadas en el aire, como un nubarrón que aún no se ha disipado. Acab intentó convencerse de que no eran más que las tonterías de un profeta amargado, pero una parte de él, una pequeña parte enterrada bajo años de orgullo y autosuficiencia, sabía que aquello era más que una advertencia. Era un veredicto. Fuera, el sol ardía con fuerza y la ciudad bullía con los preparativos para la batalla. Los soldados se abrochaban las armaduras, los herreros martilleaban espadas y lanzas, y los estrategas trazaban los últimos planes de ataque. La guerra contra Ramoth Gilead estaba decidida. Ninguna profecía cambiaría eso. Pero Acab no era un completo tonto. Por mucho que le gustara escuchar a los aduladores, por mucho que ignorara a los profetas del Señor, sabía que había un riesgo real. Y si realmente le esperaba un mal destino, encontraría la manera de burlarlo. Antes de partir, llamó aparte a Josafat para pedirle consejo. «Ponte tus ropas reales y ve a la batalla como rey», sugirió Achab con una sonrisa calculada. «Yo, por mi parte, iré disfrazado». Josafat no lo cuestionó. Tal vez pensó que era una estrategia militar, un truco para despistar al enemigo, o tal vez confiaba demasiado en el rey de Israel. El caso es que cuando los ejércitos marcharon, él iba vestido como un miembro de la realeza, al descubierto, mientras Acab se mezclaba entre los soldados rasos, protegido por la multitud. El rey creía que podía cambiar su propio destino, que si nadie sabía quién era, la flecha de la muerte no lo encontraría, que oculto entre los hombres podría engañar incluso a las palabras de Dios. Pero los ojos del cielo no se cierran, y la guerra, que comenzó como una promesa de victoria, pronto se convertiría en el escenario del cumplimiento de una sentencia. El sol resplandecía sobre el campo de batalla cuando los ejércitos se encontraron. El suelo temblaba bajo el peso de los caballos y los carros, y los gritos de los guerreros se mezclaban con el tintineo de las espadas. Achab, vestido con su armadura ordinaria, sin sus ropajes reales, se movía entre los soldados como cualquier otro hombre. Estaba convencido de que su astucia había engañado al destino. Pero en el otro bando, los comandantes sirios habían recibido una orden clara de su rey, Ben-Hadad. «No luchéis contra nadie, pequeño o grande, excepto contra el rey de Israel». No les interesaba derrotar solo a un ejército, querían la cabeza de Achab. Cuando los carros sirios vieron a Josafat vestido de rey, la confusión fue inmediata. Parecía el blanco perfecto.
Los soldados avanzaron furiosamente rodeándolo, y el pánico se apoderó del rey de Judá. Él no era Acab, no tenía que morir allí. En un grito desesperado clamó al Señor, y en el último momento los soldados se dieron cuenta de que habían sido engañados. Este no era el rey de Israel. Mientras tanto, Ahab permanecía a salvo, desapercibido. El plan parecía funcionar. Ningún enemigo lo perseguía, ninguna lanza se volvía contra él. Pero el destino tiene caminos que ningún hombre puede predecir. En medio del caos de la batalla, un arquero sirio, sin nombre, sin plan y sin objetivo definido, sacó su flecha y la lanzó al azar. El proyectil cortó el aire, zumbó como una advertencia, bailó entre guerreros y armaduras y encontró una brecha, la única grieta en la armadura del rey. Ahab se estremeció. El impacto le hizo doblarse dentro del carro. Sangre caliente comenzó a fluir, manchando el metal, goteando en el suelo. Su visión se oscureció por un instante, y entonces lo supo. El plan había fracasado. Podía esconderse de los hombres, pero nunca podría esconderse de Dios. El dolor llegó como una ola caliente, quemando su armadura. Los ojos de Ahab se abrieron de par en par, su pecho subía y bajaba rápidamente. Se llevó la mano a la herida, sintió la sangre escurrirse entre sus dedos y supo en ese instante que había sido herido. Pero no podía caer. Allí no, ahora no. Se apoyó en las rodillas y miró a su alrededor. La batalla seguía rugiendo a su alrededor. Los hombres caían, las espadas chocaban y los gritos de guerra resonaban por todo el valle. Su ejército no podía verle sangrar. Si supieran que el rey estaba herido, el miedo se apoderaría de ellos y la batalla se perdería incluso antes de terminar. Con un tremendo esfuerzo, agarró el brazo del cochero y susurró entre dientes apretados: «Sostenedme en el carruaje, mantenedme en pie». El soldado obedeció sin rechistar. El rey fue levantado y apoyado contra el armazón del carruaje, con los ojos fijos en el campo de batalla. Su visión empezaba a nublarse, pero se negaba a desmayarse. La sangre empapaba sus ropas, goteaba por su cuerpo y formaba pequeñas estelas rojas a lo largo del carruaje. El día avanzaba, la lucha arreciaba y Ahab resistía. Su cuerpo temblaba, su corazón se aceleraba, pero él permanecía allí, aferrado a la última migaja de poder, negándose a aceptar que su final ya estaba escrito. Pero la sangre seguía fluyendo. El sol comenzó a descender por el horizonte, pintando el cielo en tonos de fuego y gris. Y entonces, justo antes de que desapareciera el último rayo, sus fuerzas acabaron por ceder. Su cuerpo resbaló, sus dedos se soltaron del borde del coche y su cabeza cayó hacia un lado. Los soldados que lo rodeaban se miraron unos a otros. Un inquietante silencio se cernió sobre el campo de batalla. El rey había muerto, y con él, la esperanza de Israel en la guerra. El cuerpo de Acab fue llevado de vuelta a Samaria. El sol ya había desaparecido en el horizonte cuando los soldados llegaron a las puertas de la ciudad, llevando al rey muerto en su propio carro. El camino era largo y polvoriento, pero nadie se atrevía a decir una palabra. La guerra había sido un fracaso. El ejército estaba abatido, no solo por la derrota, sino por el destino del hombre que los dirigía. El carro atravesó lentamente las puertas de la ciudad, crujiendo bajo el peso de la muerte. La sangre seca de Ahab aún manchaba la madera y goteaba sobre el suelo, formando pequeñas estelas rojas en la tierra. Aquel mismo carro, que tantas veces había transportado al rey en su gloria, se convertía ahora en el silencioso escenario de su caída. Mientras los soldados desmontaban y se llevaban el cuerpo para prepararlo, los sirvientes arrastraron el carro hasta el estanque de Samaria, un pozo común donde se lavaban los caballos. Vertieron cubos de agua sobre el carro, intentando borrar las marcas de la batalla,
pero la sangre seguía filtrándose. Entonces aparecieron los perros. Delgados, con aspecto hambriento, merodeaban por el borde del estanque, olfateando el olor metálico del aire. Cuando los sirvientes les dieron la espalda, los animales se abalanzaron sobre él, lamiendo la sangre del rey sin ninguna ceremonia. Y en aquel momento, sin que nadie se diera cuenta, se cumplía una antigua profecía. Mucho antes, el profeta Elías se había enfrentado a Ahab y había declarado con voz de trueno: «En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu sangre». Ahora allí estaba él, el rey que tanto había intentado escapar de su destino, el hombre que buscaba profetas que dijeran lo que él quería oír, el rey que se escondió entre los soldados, tratando de engañar a su propio destino. Pasaron los días, pero la muerte de Ahab se cernía sobre Israel como una pesada nube a punto de desplomarse. El trono, ahora vacío, seguía soportando el peso de su ausencia, pero el juicio que había comenzado con él no terminaría ahí. Su nombre quedó grabado en la historia no como el de un rey victorioso, sino como el de un hombre que rechazó la verdad hasta el final. Sin embargo, había algo curioso en los profetas. Nunca hablaban solo del presente. Sus palabras llevaban el peso del futuro, y las promesas de Dios nunca volvían vacías. Lejos de los palacios, lejos de los corredores del poder, la voz de Micaías había callado. Su nombre desapareció de los registros. No se menciona su destino, ni si vivió para ver lo que vendría después. Pero su profecía se había cumplido, y los que la escucharon nunca olvidarían lo que ocurrió aquel día. Mientras tanto, el linaje de Acab seguía aferrado al trono, pero no por mucho tiempo. Jezabel, su reina, seguía reinando desde las sombras, feroz como siempre, negándose a aceptar que su tiempo se estaba acabando. Pero incluso el más fuerte no puede luchar contra lo inevitable. Había un hombre en camino, alguien que no se inclinaría ante ella, alguien que no se dejaría impresionar por sus amenazas, un comandante, un guerrero, un juez enviado para arrancar a Israel de las garras de la idolatría. Su nombre era Jehú, y cuando sus caballos empezaron a trotar hacia el palacio, los muros de Samaria temblaron. La sangre de Nabot todavía clamaba desde la tierra, y la justicia de Dios estaba a punto de llamar a la puerta de la casa de Acab. Y Jezabel, la mujer que se creía por encima del destino, pronto se daría cuenta de que no había muro lo bastante alto para detener lo que se avecinaba. Los cascos de los caballos resonaron por las calles de Samaria. El polvo se levantó en el aire cuando Jehú y sus hombres avanzaron sin vacilar. La ciudad, acostumbrada al poder de la casa de Acab, sintió algo diferente ese día. No era solo un nuevo rey que venía, era el juicio llamando a la puerta. En lo alto del palacio, Jezabel observaba. La mujer que había gobernado desde las sombras, que había manipulado reyes y aplastado a sus enemigos, ahora veía acercarse el fin. Pero si había algo que Jezabel no haría, era retroceder. Se arregló con pulcritud, se pintó los ojos con col, se arregló la corona y se quedó de pie junto a la ventana. Cuando Jehú entró por las puertas, ella lanzó su voz como una espada. «¿Has venido en son de paz, oh Zimri, asesino de tu señor?» Jehú levantó la vista y se echó a reír. Hablaba de Zimri, un antiguo usurpador que había matado a un rey y gobernado solo 7 días antes de ser destruido. Pero Jehú no era Zimri, no tembló, no vaciló. «¿Quién está conmigo?», gritó. 2 o 3 eunucos aparecieron detrás de Jezabel. Sirvientes, hombres que la temían, que la habían servido en sus años de gloria. Pero ahora, al final, ya no había lealtad. «¡Arrójenla!». Y sin ceremonias, los eunucos la empujaron hacia abajo. Su cuerpo se estrelló contra las piedras del patio. La sangre salpicó las paredes y los caballos, y Jehú, sin molestarse siquiera,
siguió adelante. Más tarde, cuando la enterraron, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Los perros habían hecho su trabajo. Así se cumplió la palabra del Señor. Así terminó el ciclo de Acab, Jezabel y todo lo que habían construido sobre la mentira y la opresión. Y cuando el polvo se asentó, las palabras de Micaías todavía resonaban a través del tiempo. El profeta que no se doblegó, el hombre que eligió la verdad sobre la seguridad. Desapareció de los registros, pero su historia nunca murió, porque siempre habrá un rey que solo desee adulación. Siempre habrá falsos profetas dispuestos a ofrecer cómodas mentiras, pero siempre habrá quien se atreva a decir la verdad, aún a costa de todo. El tiempo ha pasado, los reyes han ido y venido, los nombres de Ahab y Jezabel se han convertido en advertencias, recordatorios de una época en la que el poder parecía inquebrantable, pero cayó como arena entre los dedos. Samaria siguió su curso e Israel continuó su historia. Pero, ¿qué pasó con Micaías? ¿Qué pasó con el profeta que se atrevió a decir lo que nadie quería oír? La Biblia no lo dice. Después de aquel día en la sala del trono, sus palabras quedaron registradas, pero su destino desapareció en el silencio. ¿Fue liberado? ¿Murió en prisión? ¿Siguió profetizando en algún lugar lejano? Nadie lo sabe, pero tal vez esa es la gran lección, porque Micaías nunca buscó reconocimiento, nunca profetizó para agradar. Él nunca trató de hacer un gran nombre para sí mismo. Su papel era decir la verdad, y lo hizo sin miedo, sin vacilar, sin importarle el precio. Su historia nos enseña que la verdad no depende de la mayoría. Se enfrentó solo a 400 falsos profetas, pero su voz solitaria tuvo más peso que todas las mentiras juntas. Nos enseña que la verdad tiene un precio. Podía haber dicho lo que Ahab quería oír, podía haber sido bien tratado, haber recibido favores, haberse asegurado un lugar en la corte, pero eligió la prisión, el desprecio y la incertidumbre. Y nos enseña que la verdad siempre se cumple. Ahab intentó escapar de la profecía. Se disfrazó, se escondió, confió en la ilusión de que podía engañar al destino. Pero al final, la flecha lo encontró. La palabra de Dios no falla. Micaías puede haber desaparecido de la historia, pero su voz nunca se ha apagado. Sigue hablando cada vez que alguien elige la verdad por encima de la conveniencia. Cada vez que alguien se niega a doblegarse ante el poder, cada vez que alguien comprende que, por mucho que al mundo le gusten las mentiras cómodas, la verdad siempre será más grande. Si te ha gustado la historia de Micaías y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.